Buenísimas tardes a todos, chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidísimos al pequeño streaming de hoy, streaming en el cual vamos a reaccionar a los nuevos coches que van a salir el mes que viene. Bueno, no el mes que viene, realmente creo que es el jueves que viene ya, ¿no? Sí, nuevos coches, nuevas cositas, nuevo Let's Go que se llama Horizon Creatives, porque obviamente se van a tratar un poquito, sobre todo se van a centrar en poner nuevas cosas para los creadores. Espera un momento, ahora me veis, muy buenas. Y vamos a reaccionar a eso, vamos a ver los nuevos coches, vamos a ver por dónde tiran, vamos a rezar porque metan muchos Porsches y que pongan pocos eléctricos, ¿no? Un poquito, ese es el rezo de hoy. Ahí tenéis al perro Vader durmiendo debajo del cartel de Extreme Race. Hola perro Vader, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo, brother. Y nada, vamos al lío, chicos y chicas. ¿Cómo vais? ¿Cómo vais? ¿Qué pasa? Estoy aquí un poquito así porque justo acabo de terminar una llamada. He empezado directo mientras estaba atendiendo una llamada telefónica para una nueva amiga, un nuevo creador de contenido que va a participar en la Extreme Race, una cosa guapísima. Y nada, chicos, aquí estoy. Bienvenidos a todos. Uno que no sea eléctrico. ¿Por qué tan pronto el directo? Porque hay evento de Forza, chicos. ¿Ma qué cosa? Hay evento de Forza. Hay evento de Forza. Te recomiendo que cuando tengas el Porsche no toques nada de suspensión ni nada, tira mejor, ¿vale? Vale, por aquí estoy leyendo un poquito los comentarios. Hola, ¿qué tal? Qué susto, hostia, me espantaste, lo siento. Pues creo que uno es eléctrico. Bueno, mientras haya uno eléctrico solo, está bien, ¿sabes? Mientras sea solo uno, está bien. ¿Cómo van los proyectos? Pues muy bien, me mantienen alerta. También, pues eso, currando un poquillo en todo. Y por eso estas horas de mierda siempre. Pero bueno, que no pasa nada, que luego tengo más curro al acabar el streaming. Así que no hay pedo, un pequeño break para poder cubrir este evento, que es lo que importa. ¿Harás carreras con subs? No, hoy no hay carreras con subs. Hoy vamos a ver el Let's Go. Lo dije ayer, que vamos a cubrir este evento sin más, ¿vale? Vale, seguimos. Bueno, ¿cómo que buenos días? ¿Cómo que buenos días? El evento empieza en 3 minutos, chicos. En 3 minutos estamos ya conectando, ¿vale? Quiero ver cómo reventamos ese botón de like, chicos y chicas. Seguro que iré a una carrera de Extreme Race. Hombre, no espero menos. Espero que todos los que estéis aquí vengáis por lo menos a una, ¿no? Que son 4. Por lo menos tenéis que venir, por lo menos tenéis que venir a todas. Pero bueno, os dejo que soltéis unas. Aquí tengo por Twitch a Saesdo, a Mario, a Duque. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, chicos? Por YouTube, a Danielín, a Jesus, a Ferchu, a Jeremías, Polloski, Manu Méndez, perdón. Trueno, también está el Matiuli. ¿Qué más tengo? A Mario, a Neizan, a Alcali, a Mariosco, a Mr. Fachero, a Jeangamer, a Hadi, a Franco Damiano, a Sebastián Mauer, Marcos Pérez, Tomás Vargas Romero. Ferchu también está por aquí. Si consiguen los boletos de avión, ir reservándolos ya, que esto se va a agotar. O sea, las entradas se van a agotar el primer día. Ir reservándolos ya. Cómo adoro a este sujeto. ¿A qué sujeto? Voy a hacer un recado ahora. Pues no tardes mucho, Manu, que esto comienza. Un minuto, queda un minuto para que esto comience, chicos y chicas. Un minuto para que comience el evento. Un minuto. Yo no me iría muy lejos. Que solo 1 minuto y de esto comienza. De hecho, debería de estar comenzando. Yo ya reservé. Soy de Alicante, ¿en serio? Hola, vecino. Saluditos, Daniel Puertas, ¿cómo estás, brother? Venga, vamos a pegar una reventadita de likes. Que me han dicho los de Forza que si pegamos en este streaming 2000 likes, creo que nos van a poner el coche que queramos. ¿Vale? ¿Perú es Murcia? ¿Cómo? ¿Cómo que Perú es Murcia? ¿Qué? No he entendido eso. ¿Viste la foto que subieron? ¿Cuál foto? No, yo te he dicho que ni tú ni yo hemos seguido los coches que... No he visto. ¿Qué fotos subieron? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Qué fotos? ¿Qué han subido? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Has organizado tu Extreme Race? Sí, yo soy del equipo de Extreme Race. Sí. No lo he organizado yo solo, obviamente, pero... yo soy del equipo. No estoy viendo nada que hayan subido, ¿Me estáis tomando el pelo? Forza... Me estáis tomando el Forza Horizon en español. La imagen que han subido, pero si esta imagen ya la tenemos, estos coches ya están. Los Rally World Champions regresan a Forza 5. Se nota más a más. No, pero... Pero, ¿qué cosa? Estos autos ya están. Estos carros ya están. En inglés, historias de Insta, la historia. Joder, vale. Voy. ¿Qué han subido? Esto es Forza Motorsport, lo de la historia del Forza Horizon en español, Forza Horizon oficial. Es un BMW i4. Es el i4, ¿no? Esta vaina. Este es el BMW i4, ¿no? Sí, este es el i4. Bueno, pues tenemos un i4, correcto. ¿Y esto no empieza o qué? Empezaba a las 6. Son las 6.
No empiezan, o sea, estoy viendo lo tengo aquí el streaming, pero de momento no han arrancado. No han arrancado, tío. WhatsApp. Hay que esperar, hay que esperar. Es uno de los 8 que darán. Ya, me lo imagino. Juanchi, ¿cómo estás, brother? Venga, chicos, vamos a por esos 100 likes antes de que esto comience. Vámonos, vámonos, vámonos. Forza Horizon 5 esto, correcto. Menudo truño, pusieron un BMW eléctrico y esperando que sale M3. Tengo ganas de ver el GT2 RS992. Ya, bueno, ya a mí con que me pongan en Forza el GT2 RS992, el GT3 RS992, me conformo. Maestro no comienza, maestro no comienza. No comienza. ¿Qué pasa, Pam Pam? ¿Cómo estamos? Forza lo está clavando, veremos si sigue así. Venga, a ver si es cierto. Ayoce, ¿cómo estamos? Oye, pide que pongan un Camry 99. ¿Para qué? ¿Recomiendas el Ray 5? Dice Gorni. Correcto, sí, lo recomiendo mucho. Lo recomiendo mucho. Quizás... No he dicho nada. Bien, ya comenzó. A ver. No, a mí no me comienza. A mí no me va el directo, Me pone que comienza a las 6, Sony 2. Y a mí no me va. ¿Lo tendré que ver desde Twitch o qué? Tendré que ver desde... Sí, en Twitch ya están. Vamos a verlo desde Twitch, que va a ser mejor, sí. Vale. Estamos. Vale, lo tenemos en Twitch. Vale, esto es del pasado, creo, ¿no? ¿Esto es del pasado? ¿O esto es nuevo? No, esto es nuevo de hoy, ¿no? O sea que no sé por qué se empeñan en poner este cuadro asqueroso, tío, de verdad. Vale, chicos, ahora sí que sí, se viene. Pónganle condón que se viene, pónganle un like que se viene. Vamos, todo el mundo a dejar sus likes. Tengo ganas, tío. No. ¿Se cayó? ¿Se cayó? ¿Se les ha caído el directo? ¿Se les ha caído el directo? Espera, que creo que se les ha caído el directo, tíos. Se ha quedado parado. Se les ha caído el directo. ¡Ojo! ¿Qué pasa? De golpe está esto, un momento. De golpe está esto. BMW 850 CSI Porsche 911 C2 Winterworks. No sé qué ha pasado, pero... Tenemos, espérate, 850 CSI, pero atención, hay un dato. Tiene el BMW M2 del 2023. Vale, tenemos dos nuevos BMWs. El M2 del 2023 y el 850. Bueno, el E31, correcto. Ostras, no sé qué ha pasado aquí, ha sido todo muy raro, pero vale, lo tenemos. Pero me hace gracia esto de aquí, lo del BMW M2. ¿Y este Porsche Singer cuál es? Ah, Liberty by André, vale, y digo, ¿qué cojones? Ha sido raro lo que ha pasado, No tienen presupuesto, chicos, correcto. Me hace ilusión este M2 porque, a ver, no es que sea el BMW más bonito de la historia, ¿sabes? Pero oye, está bien, el nuevo coche. Tenemos dos nuevos BMWs asegurados, eso nos mola. Eso nos mola. Por un momento pensaba... ¡Nos han tapado esto! Esto nos lo tienen pixelado. ¿Por qué nos tienen esto pixelado? Y dice, gana una carrera con cualquier Lamborghini Aventador y nos tienen tapado esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Qué raro, ¿no? Qué raro, ¿no? Ha sido raro. Nissan 240. ¿Será el Lamborghini revuelto? Dicen por aquí. Creo que he dicho algo de Bell Lab. Ya, yo también lo he oído. Ese Porsche es un... Creo que ya estaba, es un Gunter Works de estos. Lambo nuevo para el evento. Pues eso parece que va a haber un Lambo nuevo para el evento. Pero como que no lo han querido soltar. Este es el Técnica.
Bueno, esto es lo que se va a basar de este Let's Go es básicamente en esto, en creaciones locas y demás, que está muy guay porque podemos hacer carreras chulas, pero se va a desvirtuar bastante lo que es la carrera. Luego me hace gracia porque te ponen todo este tipo de mapas y luego te ponen las carreras habituales como las de toda la vida, ¿sabes? No tiene ningún sentido. Dice el nuevo Porsche 911 ST, no creo. No creo. Se viene bajón de FPS, ¿por qué? Faltan likes aquí, faltan likes. Ostras, pero me ha rayado bastante, tío, que no nos hayan enseñado eso. El M2 nuevo, ¡la Rivian! ¡Está la Rivian! Chicos, la Rivian, van a meter la Rivian, la del Salomundo. Este es el M2 nuevo y la Rivian, están aquí. ¿Qué cojones? ¿Son de Forza GV? Tenemos Rivian. O sea, 3 eléctricos, el nuevo BMW y las 2 Rivian. Por Event Labs, vale. Fíjate, aquí tenemos las Rivian, los 2 nuevos BMWs, Aston Martin, M397. Pero no, o sea, los Rivals es el M2, perdón, y ¿por qué han bloqueado lo otro? ¿Por qué han bloqueado lo otro? No lo entiendo. El nuevo M3 que no lo viste. Yo no he visto eso en ningún... O sea, aquí no ha salido. BMW iX del 2022. Yo os hice un vídeo en Instagram con el iX este. Otro eléctrico más. ¡Mamma mía! ¡Matuto electrónico! ¿Esto qué vergas es? Equip de lap code in the character customizer. Una drag race. Dicen GTR 2012. ¿Este GTR cuál es? ¿El R33? El X no pega nada. R33, dientes de castor, literal. Chicos, quedan solo 40 likes. Vamos a darle. Vamos a tener que poner estaciones de carga en el juego, literal, tío, literal. Oye, tío, pues a ver, de momento bien porque... Bueno, a la gente que le mole BMW, bien. Yo lo que quiero son Porsches. El iX corre un huevo, tiene 500 caballos. Mira, ahí lo tenéis. Y lleva white body. De hecho lleva el white body que lleva también el Focus RS, ¿verdad? Es el mismo white body del Focus RS. Audi 4. Obviamente este ya lo teníamos. Oh, qué bonito. Eso también lleva white body, tío. El 850 CSI también lleva white body. Hostia, se ve brutal, Esta vaina se ve brutal. Vamos a darle mucho contenido a este coche, creo yo, Se ve guapo, Urus, tal. Nada interesante. Farid Rueda Lion, 100.000 créditos. Pues tío, ¿qué habrá sido lo que nos tienen ahí tachado? ¿O hay algo que está mal puesto? Hay algo raro ahí, Hay algo raro ahí, Oye, ¿y las Rivian cuándo las van a dar? En primavera, imagino, ¿no? ¿Será la Rivian en primavera? Porque no tiene mucho sentido. McLaren 570S, nada nuevo. Vaya nariz tiene este tío, M2 de 2023, que este es el nuevo que hemos visto, obviamente de premio. El E92 GTS de toda la puta vida, ¿vale? Debe ser el Subaru censurado. Qué cosa tachada. Ahora luego te lo enseño, pollo amigo. Pero aquí, vale, imagínate en el Forzatón, en el cuadro este estaba todo pixelado, para que no lo vieras. Justo tengo yo la cabeza encima ahora, pero vamos, ya me entiendes. Aquí, ¿sabes? Este cuadro de aquí estaba pixelado. El M2 en persona se ve mejor. Sí, es cierto, pero ya os dije, el otro día lo probé, el M2 nuevo. O sea, en la vida real, lo probé en la vida real. Y sí, va muy bien y tal, pero que vamos, que sigue siendo feo, las cosas como son.
R35 deben meterlo, pero si ese coche ya está desde hace 1000 años. En el juego, el R35 está hace 1000 años, chicos, por Dios. Espabilense, espabilense. I want to play a game. Un eléctrico contra una F-150, pero what? ¿Por what? Arbolada. ¿Sabes que no es relativamente nuevo? ¿Cómo que no es relativamente? El BMW M2 es nuevo, es de este año. ¿Qué dices, Pampan? El primero va a ser el i4. Claro, ¿y la Rivian qué es? ¿Qué será? ¿El i4 y la Rivian en primavera o cómo? No, es raro. ¿Será i4 y Rivian? Sí, ha pasado algo raro aquí con este evento porque no empezaba. Lo he pillado empezado, se ha caído, he vuelto y ha sido como todo muy raro, ¿sabes? Pero bueno. Sigo sin saber qué vainas habrá sido eso. No puedo mover ahora mismo en streaming. Cuando termine el streaming sí que lo puedo pasar para atrás y para adelante. Y luego lo enseño, ¿vale? La Rivian de regalo como los Cupra. Puede ser. Puede ser. Eso sí lo puedes atrasar. Sí, lo puedo atrasar, pero es que en YouTube no me va el streaming, no sé por qué. A mí me sale parado la ley de Forza. Yo lo he tenido que reiniciar, Kiterechu. Según esto iban a ser 8 o 9 autos nuevos, según leakers. Pues puede ser, vamos a ver qué nos traen. Puede ser. ¿Qué nariz tiene, tío? Es como una flecha apuntando hacia el pecho. Vale, vamos a primavera. i4 y Porsche 550. Vale, pues nada, imagino que la Rivian y todos los demás coches que el tachado, el M3 nuevo que habéis dicho, serán aparte, seguro. No hay ningún R36, Jan Gamer. Ninguno, no existe. El 850 CSI está en el Motorsport 7, está muy guapo y tiene cositas. Ya lo he visto. También puede ser el Lamborghini Huracán este rato. Puede ser, aunque yo ya creé uno, Pero sí, podría ser. De hecho, el este rato es un muy buen coche para este juego, la verdad. De hecho, yo el este rato lo metería hasta en las Eliminators. Déjame un like si crees que el este rato sería un buen coche para Eliminators. Es un coche que puede ir en todos los sitios, con V10, con mucha potencia. Mira, aquí tenemos la Rivian. De hecho, esta es igual que la de Salo, Igual. Este es el 296 GTB. Me encanta este coche, estéticamente, de sonido. El i4 con white body. ¿Para qué quieres un white body en un eléctrico? O sea, es que no tiene ningún sentido, ¿verdad? Se viene un nuevo DLC. Podría ser. Si les funciona esto, podría ser. Pero no me están poniendo el GT3 RS992. Correcto. Una serie para el eliminador. Y yo también lo espero, la verdad. Pero tú imagínate, Juanchi, tío, un este rato. Un Huracán con motor V10, con 600 caballos y que vaya por todos los terrenos bien. O sea, sería brutal para Eliminator, tío. En verano dejaste el M3 2021, Flow. En verano imposible. Como no sean las series, que las series no me ha dado tiempo a verlas. Es que ha habido un trozo que no he visto. Satoka, te llamo en terminar el directo, ¿vale, brother? Que han habido cambios. Te llamo en acabar el streaming, ¿vale, brother? There we go. That's it. Nothing else to see there. No. No sabes si va a salir el GT3 RS992. Yo creo que le hubiese dado más bombo. Votación de coches en las eliminatorias sería lo ideal. Tenemos cada Lambo y cada auto, es que extraño mucho. Correcto, Juanchi. De hecho, en el Horizon 4 en Eliminator hubo una rotación de coches. Ahí tenemos el M2 nuevo. Los dos son Rivian, la sub y la pickup. Sí, son Rivian. Rivian es la marca. Digamos que no es muy votado en el Suggestion Hub, porque no saben de coches. Mira el M2, o sea, que no es feo, ¿vale? Pero tú comparas este M2 con el anterior y es mucho más bonito el anterior. Este está como triste, es como raro, es muy redondo, le faltan ángulos. Es cierto que tiene 100 caballos más que el anterior, este nuevo M2, pero, no sé. A mí el M2 anterior me gusta mucho más, me parece más divertido, me parece más coche. Sí que es cierto que el interior del M2 nuevo es bastante mejor.
Pero sigo pensando que estéticamente la parte de fuera es mucho más bonito. Ahora soy portugués. El M2 antiguo. El M2 antiguo por fuera es perfecto. No tiene dientes de ardilla, no tiene cosas raras, tiene ángulos, es atractivo, es gordo, es pequeño, es bonito. Este es raro, por dentro es mucho mejor. En motor tiene 100 caballos más. Yo hubiese utilizado quizás el interior de este y el motor de este en la carcasa del anterior. Si hubiese sido... ¿Más qué cosa? Mira, Satoka vino conmigo el día del M2 este. Correcto. Correcto, correcto. No metieron el MC20. No lo metieron. Me gusta mucho el MC20, lo que pasa es que se les va la olla con el precio. O sea, había estado viendo MC20 de segunda mano y empiezan en 250 y hay uno en 440. Sí que es verdad que es un cielo, que es el descapotable, pero aún así, tío, o sea, se les va la puta olla. ¿Ves que todo el mundo está pensando en vender su Riven y comprarse otro coche para su mujer? Sí, Jeremías, creo que los únicos vídeos que veo en el mundo son los de Salo. Bueno, los de Salo y los de Dani. No entiendo que hace más de un año y dijeron que estaban trabajando en mejorar el Eliminator y todavía no han cambiado nada. ¡De momento! Y este escenario como que para qué, pues no sé. Es que, pollo, este streaming se basa en esto, en cosas para creador. Son cosas para el creador, ¿sabes? Objetos para la creación. Vamos, salte. Ahí está. Salte usted. Ahí está. Perfecto. Y no miran los de Juca cuando tengo tiempo, la verdad. El otro día estuve viendo una nueva serie que ha hecho, que es rollo Pin My Ride, que me gustó mucho, la verdad. Pero tengo el tiempo justo y el poco tiempo que tengo, pues para, sobre todo los de Salo me gustan mucho. Y obviamente los de Dani, que quieras que no, Dani, quieras que no es uno creador top. También el Juca, no digo que no, pero al final abro el YouTube y miro primero lo que más me llama la atención. Sí, ¿se parece a ti, pollo? Me parecen coches que no salen ese Eliminator. De hecho, el Suru ya tiene casi 4.000 votos. Yo lo impulsé, el Suru. Enfócame la nave, correcto, Jeremías. ¿El M392 es nuevo o ya estaba en el juego? No, ni es nuevo ni nada, eso ya estaba. Estaba desde el 4. Es para el tesoro eso, sí, pero es porque en el mapa custom han puesto un tesoro, no te rayes a eso. Uno de 50 no es el este rato, es uno de 1500. O uno de 500, de 50 no. Uno de 50 es un Maserati MC12, cosas así, ¿sabes? Es que yo creo que el Suru, si no lo ha metido ya Sebastián, lo veo raro que lo vayan a meter. El problema es que no tengo que jugar como sea random en eventos, solo en combo, ya. ¿Me gusta más el M3 o el M4? Me gusta más Porsche, pero si me das a elegir entre esos dos, te digo el M3 Touring. El de Salo si es uno de 50 por la línea pintada a mano. No. Esa línea es un extra que tú le puedes poner a cualquiera. No raye, no es uno de 50. No es uno de 50. Que 50 usuarios hayan configurado esa línea es otra cosa, pero el coche es el mismo. La línea vale creo que 20 o 20 y pico mil dólares por encima del precio sin más. Pero no es que hayan solo 50 así. Es decir, tú puedes tener todo este rato y decir, voy a meterle el extra, ¿sabes? Y si lo pones, ¿y qué pasa? ¿Que ya hay 51? No, o sea, lo que es el coche como tal está numerado. No hay una numeración por la pintura, ¿entiendes? La numeración es por el coche entero. Es antiguo, el Suru no tiene modelo donde reciclar. No reciclar, es que tendrán que trabajarlo, ¿no? Digo yo. Sé que salía de nuevo 22B, me cambié de que Steam, perdí la... Pues no creo que vaya a salir. 28.500 dice Donos. Para mí que nomás nos mantienen con el Suru. Yo creo que el Suru no lo pueden meter, pero por el tema de coche inseguro, ¿no? Pero vamos, que también hay coches peores. Está el puto Pil, o sea, el puto Pil te pegas una hostia y te matas. Uno de 500 en 28.000, correcto. David Arroyo lo clava. Flow, el de Salo es... Que sí, Jeremías, que sí. Que sí, Jeremías, que tienes tu razón. Ya está, no voy a discutir, ya te lo he explicado 3 veces. El que tiene razón aquí, el único que tiene razón aquí es el señor David Arroyo Martínez, que la ha clavado con lo que ha dicho. Algo que tienen que hacer el Eliminator, también las online, meter las competitivas. Sí, correcto, faltan las competitivas. Este es el M3 nuevo, por cierto. Que espero le podamos meter el tubo de escape triangular. Este es el M3 nuevo que a mí se me ha escapado en algún momento del streaming, que no sé dónde huevos estaba. Luego le echaremos un vistazo otra vez para ver dónde estaba. Pero sí, este es el M3 nuevo. El modelo Touring de este coche, de este M3, para mí es el mejor M3, perdón, el mejor BMW que jamás se ha fabricado en la historia, Pero qué Rivian, Sebastián, estamos hablando del esterrato. De hecho, podéis buscar cuántos esterratos hay en el mundo. No hace falta que discutamos aquí. En Google te lo dice. El Touring es el mejor BMW que jamás ha creado BMW.
Yo he probado ese coche, también con Satoka, obviamente, de copiloto, y es el puto mejor coche que he probado nunca. El nuevo Corvette. Eligió ese nuevo, se vio. El Corvette E-Ray. ¿En serio? Va a tunear el coche. ¿Estaba el Corvette E-Ray también? ¿Y por qué no meter el Z06, que es mejor? Tiene kit de BMW, me gusta. Dime que tiene escapes triangulares. Dime que tiene escapes triangulares. ¡Ahí los tiene! Los escapes triangulares. Vale, va a tener muy guapo. Esto es como el paquete M, ¿no? Del coche. Me gusta, me gusta, me gusta. El M5CS no lo he probado, ¿no? No, la Rivian no. La Rivian no, Sebastián, la Rivian no. Es el Esterrato de lo que hablábamos. Alguien sabrá cuál hago la Rivian. El 400 de tan Forza sí que está, sí que está. Vaya nariz tiene este tío, mira qué tocha, tú. Es que este y este suman narices y no llega ni a la mitad de este. Qué hijo de perra. Así no se le cae la gafa. A mí el M3 Touring me parece el mejor. Yo voy a probar este LXM, ¿verdad, Flow? Correcto. Es una cosa muy extraña, es entre lujo y deportividad. Está divertido, la verdad. ¿Cuál es el siguiente coche que vas a probar pronto? ¿En la vida real te refieres? En la vida real un Rolls Royce. Calamardo live in action. ¿Quieres dejar la nariz de ese pobre hombre? No puedo, tío, es que es como un imán a mis comentarios. No puedo, lo siento, Lo siento, tío. Para mí los eléctricos, pues para mí, Daniel, los eléctricos no son lavadoras, son un corte distinto de coche. Igual que hablamos de superdeportivos, hipercoches, supercoches, descapotables, subs, trocas, pues también están ahí los eléctricos. Es como un corte, un segmento de coche. Segmento que obviamente no me gusta, pero para mí es un segmento más. Además de este rato, ¿cuál crees que pudieran meter? No, como pueden meter muchos, ¿sabes? Chicos, vámonos, que quedan solo 15 likes para que esto suba, vámonos. El E-Ray, aquí lo tenemos. Compra Forza Motorsport y recibe el 2024 gratis en tu garaje el 10 de octubre. Pues ya está. Podemos conseguir el E-Ray comprando el Forza Motorsport. Yo creo que tendría que haber puesto un gancho un poco mejor, Pues ya sabemos cómo podemos conseguir el E-Ray. Ahí lo tenemos. El E-Ray es híbrido, ¿no? Estamos comprándolo, correcto. Parece ser que sí. Pero vamos, que no deja de ser un C8. Es verdad que es raro y todo el mundo lo va a querer, pero ya me entiendes. Este es híbrido, creo. Porque suena V8. Pero será V8 híbrido, ¿no? Lo malo es que, tío, se miden en millas. Es que, tío, los ingleses, ¿qué les pasa? En millas, tío, poned kilómetros por hora. Nada que ver con el sonido de vida real. No, Sebastián, no te equivoques. Este ni es el C8 normal ni es el Z06. El que suena bonito, el que lleva el cigüeñal plano es el Z06, ¿sabes? El Z06 suena como si fuese un Ferrari 458 Speciale. De hecho suena igual. Y no tiene nada que ver ni con el Stingray, ni con el E-Ray, ni nada de eso. Ese es el tema, a lo mejor este coche. Imagínate que este coche ahora luego está roto para las online, Josepo. Como esté roto para las online, ¿qué va a pasar? Como esté roto va a ser una risa, porque todo el mundo va a comprar el Motorsport para ganar las online. Este es uno de esos coches que ganan mucho en persona, el C8. Aquí en el juego parece que sea estrechito, pero en persona es guapísimo. Es súper ancho, súper bajito. Es brutal. Es brutal. Vale, vamos a ver la Rivian ahora. Venga, chicos, quedan solo 7 likes. ¿Qué diferencia comprando el Motorsport 7 te regalan el pack de Hoonigan y aquí te dan un coche? Bueno. Mira, el de Rivian, este es socio
de Salo, bueno, ya no. Este en su día era socio de Salo, Salo ya ha vendido sus acciones, ya lo sabéis todos. Y este es ex socio de él, lo ha vendido porque es calvo. Tiene un bonito reloj, no sé cuál es, parece un Zenith. Bueno, mientras estos hablan, que se van a tirar un rato, hablemos nosotros aquí. ¿Será que están esperando a salir un nuevo de Crew para ver qué van a hacer? Pues puede ser. Aquí en un lote de carros hay un blanco muy bonito, fibra de carbono en el capó y alerón. Qué bonito, qué bonito. Hammer eléctrica versus Rivians. Este rato vendrá en Car Pack o lo dejarán Forza Horizon 6 seguramente. ¿Alguna vez saldrá Forza para PlayStation 5? No, nunca. Porque es un juego exclusivo y también lo desarrollan con Microsoft. ¿Cómo van los coches? El Suru, que a lo mejor sale... Olvidado del Suru de momento. Yo, vamos, soy el primero que piensa que el Suru va a ser un coche que pensaba que al principio iba a ser de primeras y ahora yo creo que no va a salir en ningún momento. ¿Qué relojes tienes? Ahora mismo ninguno. ¿Sabéis que del 11 de septiembre los creadores que se celebran de Forza podrán subir vídeos a YouTube de Forza Motorsport? ¿Ah, sí? No lo sabía. Gracias por lo del vídeo de 037, amigo Xiaomi. Y Xiaomi. ¿Por qué la gente piensa que Forza Horizon saldrá para la PlayStation? No, hay gente que tiene sus dudas, es normal. Yo contesto y ya está, no hay más. A mí me gustaría, ¿eh? ¿Te compraréis un GT3 RS 992? Obvio que me lo compraría, por supuesto. ¿Quién no, no? ¿Quién no? Luego, gracias por lo de stream, bro, eres un máquina. ¿A qué te refieres de lo de stream? ¿De la pequeña donacioncita que te he hecho? Es que yo creo que Nissan está muy orgulloso del Suru y no sé si le dará licencia. No sé, la verdad. El Corvette azul lo vamos a tener gratis con el Game Pass Ultimate. No, el Corvette azul es comprando el Forza Motorsport. ¿Que no lo has escuchado, amigo Joel? Nadie va a comprar el Motorsport porque está el día 1 Game Pass y menos solo por un coche solito Flow. No sé, yo sí lo voy a comprar. No sé tú, Rubén. Ahí está la Rivian, chicos. Esta es la Rivian normal y luego está la pickup. ¿Cuándo una temporada con Bugattis? Bugattis es que están todos, o sea, faltaría el Super Sport, ¿no? El Pure Sport y poco más, la verdad. O sea, Bugattis hay pocas cosas. Qué fea, no dicen por aquí. Bueno, ya para gustos. A mí en concreto esta no me gusta. La pickup me gusta un poco más, pero tampoco es santo de mi devoción. El Chentodechi también falta. La Butonoa no lo van a meter aquí porque eso tiene licencia de Crew. No me odien, pero este y la Hammer y B me encantan. Porque te vamos a odiar. Yo siempre lo he dicho, la opinión de cada uno es válida para cada uno. Ahí está la cosa, ¿no? Cada uno tenemos nuestros gustos y gracias a eso pues existe el mercado de opiniones. Y eso es lo bonito de todo esto, que todo el mundo tiene su razón y ninguna opinión es desmerecida. Menos las del Miata ni de coña. El bolide creo que salen de Crew, ¿eh? El bolide están de Crew. Ahí veo que lleva el Rivian. El V8. ¿Este no es igual a la Hammer? No, no es igual a la Hammer. No sé qué coño es eso, Nicolás. No lo voy ni a leer por si acaso. El bolide en la Goliath, sería una locura, ¿eh? ¿Vas a traer al canal de Starfield? No, de momento no. Porque lo van a ver 3 personas. Bugatti Spartacus, ¿cómo? Resulta, es buena camioneta esa. Lo sé, yo lo sé. Yo sé que Rivian es buena camioneta, pero ¿qué tendrá que ver? A mí tampoco me gusta mucho. ¿Recomiendas el Raid 5? Totalmente. Si te gustan las motos, sí. ¿Qué coches es este Flow? El que te preguntó Nicolás es feísimo. No sé cuál es, la verdad. ¿Con qué metan un white body para 450Z? Soy feliz. ¿No tiene white body? Yo creo que 400Z tiene un Bailside, ¿no? Hazme loco. ¿Qué hace metiéndolo por el río que se electrocuta? ¿Te imaginas? Está conduciendo. ¡Tío, al suelo! No sé cuál es, pero es que si no sé cuál es, por algo será, creo yo. No tiene white body. ¿En serio? No sé por qué pensaba que sí. A ver, he dicho Bailside, pero porque es parecido al Bailside. Pero no, recordaba que tenía un white body parecido. Tengo un problema. He pedido Live Gold de 3 meses en Instant Gaming. Me pone que es Game Pass Ultimate que me dura un mes. Pues brother, reclama. Reclama. Eso es que habría un error con el código. ¿Qué volante que sea medianamente económico me recomienda? Siempre el volante. Depende, ¿qué es para ti económico, José? Pues siempre digo lo mismo. Es más culo que la misma Nissan para soltar el Suru. Literal, ¿eh? No lo confundo con el Fórmula Drift, sé lo que digo. Un vehículo no tan conocido que quieras que metan en Forza. ¿No tan conocido a qué te refieres? ¿A qué te refieres con no tan conocido?
Tío, ¿en serio está aquí en un directo para toda la gente con los cascos Razer partidos? Con los cascos aquí partidos. O sea, ¿en serio está en directo este tío con los cascos partidos, tío? Qué mala imagen, ¿no? Qué mala imagen da eso, tío. ¿Por qué meten tantos electrónicos al juego? Bueno, no lo sé. Rubens Noyola, gracias por el Prime, brother. Un besito, se le abre la cabeza. Muchas gracias. Ya es tiempo que saquen un auto que estrena el sexto elemento. Están tardándose. Yo creo que la cagaron con lo del sexto elemento tan tocho, ¿eh? Se puede callar el calvo este. Ya ahora cuando terminen de hablar de Rivians. Posible que meta el nuevo Mustang GT3 o algo así algún día en Forza. El GTD, dices. Podría ser, estaría bien que lo metiese, la verdad. Es el GTD. Tiene muchos maleteros, claro, como no tiene huecos para el motor, pues maleteros. Mucha promoción a Rivian, ya se nota. Igual Rivian ha pagado algo, quién sabe. Es bueno para empezar, Flo, quiero comprarme uno, ¿qué opinas? Yo siempre os digo que empecéis por Trustmaster, aunque bueno, si queréis un Logitech, el Logitech Direct Drive es bastante bueno. El GT y Black Horse estarían genial para Forza Horizon 5. Pues sí, claro que sí, lo estarían. ¿Qué móvil tienes? ¿Me lo recomiendas? iPhone 14 Pro Max y obviamente si yo trabajo con esta vaina. Trabajo con esta vaina todos los días y nunca me ha dado problemas. Yo como técnico mecánico y como licenciado de diseño industrial tengo tanta confianza que los eléctricos son una basura muy bonita, pero basura. Bueno, pero al final tienes que ir a los gustos de cada uno. Dynamically, the R1S and R1T are hugely impressive as well. Was there always an intention to make them some of the most technical? Las pico eléctricas es el maletero delantero. Tiene casi el mismo espacio que el maletero de un Polo o un Ibiza. No, tiene el espacio, o sea, tiene el tamaño de un Polo o un Ibiza en general. Ya venderás el Mustang y comprarás el Cayman. Estoy esperando unas cosas que a lo mejor hay que vender el Mustang. Otro que mete que en la vida real no se ven. En España de momento no se ve. Se está vendiendo estos en Estados Unidos ahora. Te lo robaron, lol. ¿Qué vives en Barcelona, Pedro? ¿Por alguna vez has visto el TC2000? No. ¿TC2000? ¿Eso qué es? Un auricular partido por la mitad. Ya, tío, pero que da toda la mala imagen. Da mala imagen, tú. Depende de juegos para saber qué volante comprar. Fanatec tiene uno muy bueno. Claro, yo con el Fanatec TD Pro este estoy súper contento, tío. Súper contento, Bueno, escucha, que lo del Rivian está bien, ¿no? Pero ya. No sé cómo se van a conseguir los Rivian. Quitaré chuzes, lo tienen que decir ahora. El volante Ori, no lo he probado, pero generalmente no recomiendo Ori, nunca. No se callan estos, madre mía. Moza no lo he probado, pero hablan muy bien de Moza. El problema de Moza es que creo que solamente es para PC. Y por ejemplo, el Fanatec vale para PC, para Xbox, para Play, para todo. Para todo. Ya cállense. Hay que escribir en el chat todos, Calvo, cállese. Para que se calle, Calvo. ¿Os habéis dado cuenta que el único pelo que tiene en la cabeza son las cejas? Es de locos. Is another one that we use as well that's in there. Off-road modes we've got within our. No he visto la película de Gran Turismo, Emiliano. We've got rock crawl, we've got all-purpose off-road. Mucha electrónica no es buena, ojalá la humanidad se dé cuenta. Pues yo no opino eso, Héctor. Creo que la electrónica es buena si nos ayuda a tener mucha más velocidad. O sea, el problema está en que nos encantan los motores, pero si hay algo de electrónica que ayuda al motor a ser más rápido, más preciso y mejor, bienvenida sea, ¿sabes? Bienvenida sea. O sea, ese pensamiento de decir, no, sin electrónica, todo puro, todo tal, te limita un montón y no es inteligente. No es inteligente. Si tienes un buen motor con una buena electrónica, cuidado, puede ser la hostia. Positive and negative torque factoring, being able to send power to just a single wheel. Tiro casco roto y otro sin pelo. Yeah, it really is. That's something you can't do. Obviously, with a nice vehicle, there's, you know, you can empezar bien con el Forza mínimo son 400 pavos. El G920 me costó 200.
send power to where they need. Pues or no decrease sé, power Manu, tío, la in verdad. each corner is something that's, ¿Pero sabías que really Forza con unique Sprint le hace to, competencia al our Chevy? ¿No vehicle. va a Series 3? Pues no, So la to- verdad. to touch back Ni onto lo sabía ni es suspension algo que me modes, interese 'cause demasiado. I'm a bit of a suspension nerd, and I really love the camping mode. As someone that Como la does a bit gente of que dice los overlanding, coches the eléctricos idea of contaminen being mucho able to utilizar level baterías the grandes. car Olvidaos is de la fantastic. contaminación. Olvidaos de eso. La Is that contaminación al kind of final es una cosa que nos maybe quieren if I vender was a nivel expanding político y the punto. No hay overlanding más. camping No hay segment, I más. think you touched on earlier just the adventuring in general. Is that really where features like that came from? Yeah, that's really where it Dios, did. no We se did- callan, we do tío. find Qué there's barbaridad, obviously a lot of customers that use the vehicles that way, and we wanted to Hay provide que sort of a comentar, seamless ya cállese, experience. And calvo. because our vehicles are very software defined, and we Ya do all of cállese. our software in house. I mean, every single controller is done in house, which is, a huge benefit. Ya of cállese, Berlin, calvo, le he and also puesto. a unique thing to Ahora es cuando me banean, ¿te our company, imaginas? and there's one other company that does that, which is Tesla. ¿Te And that imaginas? provides us unique opportunities to add O sea que los features like Rivian that le and dieron muchos continually verdes a los de evolve and Forza por change la the promo. vehicle as the customer Seguramente, owns it, ¿eh? which is something that's really exciting. Is like people are used to those types of things. La película in anterior Flow es una historia devices basada en la like vida their real. A phones. mí me gustó Anything mucho. Que about, sí, Pedro, si a no digo que phone, esté you malo could bien, si es que no la he be visto, 2 sin más. years, but El you tema está buy en a que yo conozco a dos vehicle, you're gonna protagonistas que own it realmente for tienen esa usually historia de a que lot empezaron en Gran longer Turismo y than luego that, ser pilotos and profesionales. we wanna make sure Los that the conozco, vehicle tengo can relación con evolve ellos. and, Y improve ya over te digo, no me hace time, falta ver and una with peli our para saber cómo es, pero vamos, software que updates, sí, things que la like tendré que Android ver. or Pasa que something no es algo que me we can interese continue ahora to work mismo, on and sinceramente. La provide tendré que more ver, sí, la veré. afterwards. So it's also leveraging the things we have, like, the air suspension. If we didn't have that suspension set up that way, we wouldn't be able to dial Es it in correcto, there. mi Alet. And the El amazing part too calentamiento is it's mental not es like it una farsa. required any new ¿Qué? hardware for us to put that ¿Cómo feature que? No in. entendí ese More comentario. software No conozco a programming esos than tíos y anything, ya me caen mal. because we Imagínate si lo llevo a already conocer. had things in the Tengo vehicle una que that tiene el nuevo could Koenigsegg y just calvo, be cállese. based on Desde acá se suspension escucha la technology that would tell siupada us de sort of pitch pilín. and No roll entiendo una and mierda de lo que be able decís, to tío. adjust things from, Y ahora de Forza one despidiendo corner después to del the directo next. por llevar los cascos rotos. Fantastic. So, Y la de Enzo la vas a ver. I've Y tengo que ver watched, también la de quite a few Ferrucho. videos Tampoco he on visto la de the Lamborghini. details and the Y Flow en quirks of Argentina hay un Rivians. debate entre el Forza y el There's a Spin y el load of- Chevy Nova you've Series mentioned que a voy a couple ver una of opinión the tuya, me haría features like feliz. tie-down Pues la verdad no points. creo que lo haga porque ya os digo, son This thing coches got que the me dan bastante Bluetooth igual. Ni los speakers you can conozco, pull ni los out, voy a ver, ni los voy a and usar, all ni the various nada. kind of, plug sockets around the vehicles. Y creo que si encima son pickups que Process of encima menos porque establishing encima those no useful things ni me to add to gustan, it ni that las you uso, just ni don't see nada. on other vehicles. Eh, We spent a lot of time El calvo doing a lot of literalmente Christian customer Monkonicek. research and trying Pues to está Christian Monkonicek en figure out, España like, ahora what are mismo. pain points Está en customers Marbella. have and how could we Vamos a un vídeo hoy con él, un improve them in amigo. a way that makes the vehicle not only more useful and more user friendly, but also provide Imaginas que haya leído unique, comentario de cállese sort of ya features calvo. that you don't see in other Pero no se vehicles. calla, You mentioned the tie down points. I mean, tie down points is something that it seems relatively simple, but when you think about all the other vehicles out Pero there, las bromas creo how que no it's están been done rotos, in son the así. past is No están using rotos, something está like, partido, ¿no es que está partido? roof rails. Ahí. Roof rails, in my opinion, La app they're de not Stream very está attractive, disponible and para people Huawei. like them, but Se llama personally, I la don't aplicación love es the way they Stream look, con S, Stream, but tal cual regardless suena, of whether you Stream. like the way they look or Extreme not, there's something tampoco se that escribe así, se attached to the escribe roof con all I, the time, Extreme. and Lo has they're escrito patched todo mal, as es well. imposible So escribirlo anything peor. that you have that increases Extreme es thermal Stream area, tal cual suena y patch Extreme es Extreme pero con I. O sea, yo te lo pongo aquí. Stream App. Extreme Race. Y sí, está disponible para todos. Está disponible para Android, para iPhone y para todo. ¿Has visto lo de Helmut sobre Pérez? Sí, he visto que ahora se ha retractado y ha pedido disculpas, pero aún así yo creo que lo tendrían que sacar a ese hombre. Lo tendrían que sacar. No, Ferchu, así no. ¿Y qué es esa app? Sebastián, llevamos hablando de esa app un mes. Brother, ¿qué te pasa, tío? ¿En qué mundo vives? Hay muchas veces que creo que la gente viene a los directos y oye, pero no escucha, ¿sabes? Búscalo, ya está, brother. Esos eléctricos solo los manejo un par de horas. Yo esos eléctricos los conseguiré por tenerlos todos y no los usaré. Stream X, ¿eso qué significa, Héctor? Vivo en el mundo del trabajo, yo ya estaba trabajando hace un mes. Ya, pero pensaba que, o sea, Sebastián, tú a mí me suena que estás en todos los streamings, o me estoy yo colando. Igual me estoy yo colando, ¿eh? Tengo yo la culpa aquí. ¿Cuánto tiempo llevan hablando ya fuera coña? ¿20 minutos? Más o menos. Se está diciendo que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. ¡Ya cállese, calvo!
The Bluetooth. No voy a opinar del speaker, caso which is Rubiales. another one that we thought could be really fun that you could easily remove and you know. También has probado el G920 en otros juegos como Project Cars 2, tal. El Forza tiene como un lag raro en el centrado y no sé cómo arreglarlo. Oye, estos dos podrían hacerse un podcast aparte, ¿no? Y dejarnos en paz. Yeah, the Bluetooth Joder. speaker, when I saw that one, that was quite a surprise for me. It's yeah, for someone who goes camping quite a bit, it's No le really pregunten nice más feature to just cosas. pull that out and have it to hand. Well, and even for camping, I don't know if you noticed too as well, is we really thought about, okay, it doesn't want to just play music. Could it provide an, you know, an ambiance when you're out camping? So it has a, you know, a camp light, so it kind of provide a nice little glow. Or if you're walking and you need to have a little Adelanta el directo. floodlight instead of using the flashlight, which is blaring everywhere and sort of disturbing everybody. El otro dice que sí, pero no se entera de nada, correcto. El otro no sabe inglés, ¿te imaginas? Lo está haciendo así, pero no sabe I inglés. hadn't seen that. That's Es rumano. amazing. I really want one. Sí, sí que aparece en Android, búscala. So lastly, we've kind of, Sí que está en Android. said ¿Cómo no va a estar en one Android? of the biggest headline things about both. Sí que está en Android. Búscala, hijo, búscala. The R1T must be the fastest pickup. Se me va directo en estos dos. Sí, tío, cago en la hostia, no se callan. I think 835 horsepower. That's quite an astonishing headline figure. Yeah, it's ridiculously fast. You know, I don't use it to half of its capability every day, but Dios. we didn't set out. No me to esperaba say, esto, "Hey, this needs to be the fastest." No me esperaba truck." esto, That la wasn't verdad. one of our goals, No me but esperaba para nada with what que we put in fuese a ser from a así el technology tema. standpoint for off-road and on-road capability and our battery size and technology we have, that we were able to achieve that 0 to 60. You know, it wasn't our main goal, but of course, you know, people like fast cars, so that was a definitely something that we were proud to push on. So Yes, it's definitely quite a feat. It's very impressive. Anyway, thank you for taking the time to chat with us today. It's been super interesting hearing about some of the behind-the-scenes stuff of these vehicles. well, thank you so much too. It was a pleasure. ¡Bien! ¡Terminaron! So, off the back of that, we've brought along Likes en el chat porque se callaron la puta boca. Winning crew of game devs to peer review this month's Event Lab of the Month and show us Event Lab 2.0. So, please welcome to Forza Horizon Let's Go, senior game designer Kelly Boyle. Hello. A pleasure to have ¡Un you. calvo nuevo ha entrado en la lobby! What have you been up to recently? You been playing anything? Playing Starfield. Joder. That's gonna be Mira, un calvo. Está morfo, ¿no? It's just that good. I mean, same with the Está morfo, ¿verdad? A lot of Starfield players there. We also have with us today, for the first time on the show, associate producer Sophie Roberts. Hello. Hi. Hello. ¡Hostia! It's kind of blend in. Yeah, ¿Eso qué exactly. coño I love es? it. Have you been playing Starfield? No voy a... No, not Starfield. Oh. Playing Baldur's Gate. Es un Gmail, ¿verdad? I guess. Same. Woman after my Es own un heart. Gmail, ¿verdad? And we also have with us senior producer Gareth Davis. Es Hello, un Gareth. Gmail. Welcome. Welcome back, I think. You're Yeah. a veteran of Forza Horizon Let's Go. I've been on these before, yeah. Yeah, for a good. while. Cara de, Yeah. cara de Long violador time tiene ago with este. Kelly. Have you been playing Top anything? tier. Also Starfield, shockingly Also enough. Starfield, yeah. We have Dios, very tío, good. qué gente más rara en It esta is mesa, pretty loco. good, yeah. It's busy for you. It has been a very. I mean, even if you will have gaming. Solo trabaja gente rara en Forza. How are you supposed to keep up? But before we jump into everything Event Lab 2.0, which we'll be talking about very shortly, let's take a quick look at something made with those archaic Event Lab 1.0 What the tools. fuck, bro? That's right, it's time for Event Lab of the Month! Hey! Event Lab of the Month, And this month's winner is called Marchenhaft Berg Pass and was created by Subi156. ¿Por qué a los calvos les gustan los coches? Porque entienden de aerodinámica, brother. Let's take a look at it right now. I think the players always challenge. Hostia, loco, es las oficinas de Forza tienen que ser un puto circo, tío. Tiene que ser entrar por ahí y aguantarse todo el rato así. Terrifying to say on camera. Con razón meten cosas raras a torn to Forza. pieces. Like, why did you pronounce it like that? I'm sorry, okay. Hijos de puta, tío. But that is what we'll be playing today. Esa mujer es enorme, la madre. For this event lab, I'm assuming. La gente de universidad be like. Vaya panorama. Have you played it? It's pretty cool. Perfecto, ponen una y está bugada debajo del suelo. It is, Perfecto. Yeah, it's a great example of one of those events where players. Son desarrolladores que quieres que sean normales. Joder, yo conozco programadores, los que trabajan en stream, tío, los conozco y son gente normal. A ver, hay uno que parece Sheldon Cooper, pero de aspecto es normal. Mucha tela, tío. Bueno, ahora son las creaciones. Este tío que parece que hable para adentro.
I'm gonna I do Horizon promo little cameras. Parecen otakus en una convención. Pictures just to get rid of them. No, what I like to think of is when you're at the back of the pack, you're just getting the cinematic view. of Una all pista the con el stuff obelisco that en you're medio. pressing. So, ¿Qué? you know, when you're at the front, you don't get to see Es all una that. mujer o un poste de luz. It's exciting. I love all the Esto little se mete en buildings una that- droiga de la buena. Yeah. No sé, tío, pero son rarísimos, loco. Es rarísimo. Very different from the main map. Ya cómo habla. Actually, you know what? It kind of feels a bit German, which maybe makes sense. Habla así el tío, está All loco. things considered. Yeah, placing like just those like pillars. Estos coches lo meten en el juego, Raven. Yes, I can imagine. En el juego, digo yo. En el jueves. Speed up that. El jueves los meten. Are you suggesting that might, well, Who can say? who can El tell? jueves están disponibles los que han salido. Todavía no falta información, en teoría faltan más coches. Did you have a hand in choosing the winner? I did have a A hand. mí me in I don't know pide, how me much pide I algo y admit salgo that, corriendo. Yeah, I mean, Ese güey es el que provoca las balaceras en los colegios de Europa. behind the scenes. Yeah, we sort of O de have Estados a Unidos. group EU where para we ti es Estados share, Unidos like, o Europa. any fun stuff that we've seen from the community. It's definitely got a lot easier. There's a few kind of groups out there. Forza Creator Guild, who I believe are going to be on Forza Monthly, is Yes. a prime place for us to kind of check out stuff that people have made, and it's actually like a really wholesome community. That Estados they've built Unidos, there vale. that kind of like share like their work in progress stuff and give each other like tips and Habla rarísimo ese güey, people promote stuff on ¿Dónde está mirando tu social perro? media, Pues no sé. YouTube. Estará mirando la placa del millón o algo. Hola, Yeah, Vader. there's definitely a few creators that have ¿Estiras, kind of brother? jumped up as, like, ones that we always kind of keep an eye ¿Qué on pasa, what they're tío? doing, but then you ¿Estás get, bien? I believe this ¿Te va a guy, in fact, costar? is one I've not seen Perfecto. before, who'd kind of like come to the front as a- No habla de él, es su voz interior, correcto. Estamos oyendo su consciencia. Kind of got like all social media covered between us. Like Gareth will be on Twitter, you'll find me on Reddit. Have Joe in the Discord. Vaya tela, ¿eh? It's like a full-time job all in itself. And despite being on stream, I know. ¿Te habéis dado cuenta que el M2 nuevo lleva el símbolo de BMW? O sea, lo que es el logo del 50 aniversario. No, we're on the hardest. Oh, Of course, of course. Is there a specific car choice? Un M2 pegándose contra un Sport Classic 997, ¿sabes? Claro. Y tu padre Malhouse. Which I'm super excited about. It's our hero car of the series. It is indeed. I'm sure we've kind of had a You're not wearing your Seville blue shirt like Alex. La película... No he visto cine. Is we it? should have come themed all in blue. Yes. En YouTube aún no va el directo. No lo sé, Toscano. Unfortunately. Realmente en YouTube hace 39 But you know minutos, what? llevan como It's- 5 minutos de it retraso. very much matches Hostia, pues the se estarán sky, comiendo but ahora la it's conversación just con el de like- Rivian, it Lel. doesn't even reflect the sky, it is the sky. Such a cool color, like It really is. It's powdery blue. Se estarán comiendo ahora lo de la Rivian, ¿sabes? we don't normally play the horse. Infumable eso. So smooth. Oh, Venga, última It's a vuelta. fun one to drive on. It's- Te digo a ti que cualquiera de los que estamos aquí competimos contra la gente del juego que encima lo han desarrollado ellos y es que, madre mía, mira, ha hecho a 14. O sea, te digo yo a ti que les pegamos una vacilada a todos flipante, ¿eh? Really good layout. Yes. Road layout. Yeah, he's done this all like around the top of the volcano. And then if we looking at some of the houses, Ooh, getting a sneaker peek. Look ¿Esto at qué that. es? beautiful. ¿Una casa? It's lovely. I like it. I wonder how That, they've that made was that. taking a lovely. long time to make. Lovely, pero si estás... Yo no me meto ahí ni por dinero, chaval. Flipped vertically to make the Oh, wow. front door. Little houses. It's easy to forget. Está el that all of obelisco, this ya is bueno, pero, very, a ver, like, handmade, Puede ser this very cualquier Yeah. otro asset changed. obelisco I de love how esos. O things sea, we, anda like, que no hay use por todo el props mundo. we don't think about in like ways we never thought they would. Yeah. Like make doors and windows and It's very, very Super- Hola, Paul, ¿qué pasa? amazing. Well, there you go. That is the winner of this month's Event Lab. What is it? Event Lab Challenge? Event Lab of the Lab month? of the month. Event Lab of the Month Challenge that I've now. Súper bonito el nivel If you want to igual que play esta chavala. yourself, Esta you chavala can check tiene it out 30 right años, now pero conforme in se the viste y se peina parece que tenga in-game, 62. Or you can look it up using the share code shown on screen, which should be El tío Forza es el único gente de Forza que creo que es normal, But correcto. now it's on to the main event, because apparently there are maybe some things that have improved with Event Lab 2.0. Oye, ¿lo de los demás so I coches think va a salir o no va a we're gonna salir o qué see a pasa? little bit what we have to expect here. Let's dive into it. Take us away. yeah. So I guess I'll give a bit of context to kind of like why we came about kind of doing Event Lab 2.0. So we wanted to call it something that kind of gave across how much we've added in this update. So Voy a we felt preguntar al like tío Event Forza Lab cómo son 2.0 sus kind of compañeros de trabajo. gives that point across. ¡O una But fauna! Event Lab is such a huge feature, and we could spend so much time. So we kind of like as a group decided that looking in like what do we want to focus in on this update. So we've kind of made 3 big focuses, which is kind of better surfacing, so kind of finding events easier, better creation. Contamos con so excelente ambiente tools to laboral. help, like, Su ambiente make laboral. events
And then also a few Hay quality que of pagar life por things entrar a that verlos. players have been requesting. Ya me So entendéis. we love to do kind of like community-driven Yeah. designs. So That's what it's all about, isn't it? Yeah. It's what we show every week or every month here. And one issue that people have had in the past is, finding events to play. There's so many to choose from, so many amazing events. And have you managed to find a system to make that any easier? yeah, so we've got two big improvements coming to finding events. So the first one sounds really simple, but Dios, is tío. a big change. As you Pasa can de todo now menos lo que tiene que pasar, que scroll hablen de across, and coches previously you were nuevos. limited to 15 events, but now if you keep going, you'll page into page 2. So for example, Josie makes vale, absolutely vale. No, pero que amazing pongan events, cosas nuevas. and Yes. If you Por searched favor. up him as a creator before, you'd only see 15, but now Pongan you cosas can scroll and interesantes, see coches everything nuevos, he's todo ever eso, made. todo eso, todo eso, todo eso. You Ya can go sabes, to todo all-time eso. greats, any of the tabs we have, and just keep scrolling. And at the bottom, you can see we've got a little page number to indicate where you've got to. So I could just keep going if I wanted to. Page 3, page 4. So yeah, this will be such a game changer. It doesn't sound big, but I think it will really help everyone Amazing. find everything. And then the second one, which is something I'm super excited about, is something we're calling custom flyers. Okay. So this event here now has its own custom image. So players, I think, Very are gonna. nice. It's gonna be great for showing off what you've made and really kind of put creativity into showcasing your event. But it's also gonna help kind of find events too. So as you're scrolling through these screens, you can see now what that event looks like. So we kind of have a bit of a running joke that this The poster, generic. this poster comes up all the time. It's Yeah. a great image, but I've Yes. seen it enough times. If you choose anything goes, which most players do when they're making an event, this is the default poster you get. And Yeah. It's love crazy. the- The events all look the same somehow. Is that how do they keep doing it? yeah, you've just got no way of people can write a description of the event, but there's no way until you actually load into it and play it to know if it's actually good or not. Excellent. And then we've got a Yo no special explico button británico. that allows us to Bueno, es que estoy esperando que terminen de hablar estos güeyes para ver si sacan coches, básicamente. blueprint options. Aha. So in here we can endeavor edit existing events. 850 CSI, M3 G80, iX M2 2024 So in your typical y event menu i4 here, we've y una got a new Rivian. option called Exacto, custom eso flyer. es toscano. De And if momento you press tenemos this, eso. It kind of loads you into something similar to like a photo mode state, and that allows you to take a picture anywhere within your event to kind of show off what it is. Ve al servidor de tío Forza. We load in and I'll attempt to take a photo and do a terrible job of it. And I'm sure it would be gorgeous. Ya estoy en el servidor de tío So Forza. you've ¿Y got qué kind pasa? of like a flyer outline, so you'll know exactly Oh, where that's things will really be to help you align everything. So I might take a picture. ¿Qué of your pasa house con el...? and, ¿Qué pasa? is it around this corner? Here we go. So it should Ya estoy en el spawn servidor de tío where Forza. you kind of ¿Cuál es el lie problema? well, so might be worth taking the picture while you're kind of at a similar location. So I'm gonna take a picture of the cute little house, ¿Cuál es el problema? and this will now be the custom flyer. Very cool. So you can save it out, you can kind of redo it or delete it. You can go back to having the original one if you kind of change your I mind. already can sense. No entiendo, no the entiendo, art in o sea, no itself, entiendo, ¿para qué quieres que foreground, vaya? background photography of just Donde te menciono this entra. card. They've got some of the ¿Dónde me has settings mencionado? from photo mode that they can actually make. Oh. like, adjustments Es que tengo to it. menciones en Yeah. todos los sitios. Amazing. Like that's- ¿Dónde me has I mean, mencionado? that's a big thing, Que tengo thumbnails, menciones en todos los everything, sitios, like, how to tío. get your attention. I'm sure that can become an En entire todos los sitios tengo art. menciones. Nata's skill Mencióname is otra, o sea, no sé, dime, no sé dónde, tengo todo con Two big un 1. changes, more than 15 events and custom flyers, and that's our kind of surfacing improvements. But I'm going to pass over to Gareth, who's going to show us. Más coches al carpas no van a meter. Ya dijeron que ya estaba, se había The terminado. official Forza Discord has an Event Lab gallery channel where players have been sharing their events, and we'd really encourage players, like with this new update, we'd love to see people posting photos, posting their share codes in there. Gráfico It's a Horizon. really cool resource to kind of you can kind of see on screen there. It's got you can Gráficos post Horizon. your event, you can give it tags of like different types, you can filter through it. It's a really cool. ¿Está la tool imagen that, pixelada? players have been making use of to kind of get the most out of sharing their events. So we've got a bunch of really cool tools to show you with Event Lab 2.0, and you're going to see why it is Event Lab 2.0 and not just an Event Lab update. ¿Dónde And está la imagen importantly pixelada? to know, a lot of these tools, or nearly all these tools, you can actually use in your existing maps. So anything you've already built, you ¿Cuál es la can imagen take use pixelada? of these tools to edit it and Tío, enhance. el tío But Forza ha we're pasado gonna go into a completely 35.000 blank map, fotos, and we're gonna no sé show cuál es. you, a Aquí few la primera things imagen, that ¿en added cuál to de the game. todas? So Anda que no hay Gareth, fotos. what have you got for us? No sé cuál es. Yeah, so No sé cuál es, yeah, tíos. so Luego far lo it's been miramos, regular porque no sé event cuál labs es. O normal. sea, no tengo ni So I guess puñetera the idea de first cuál thing me to estás call queriendo out is decir, we've la added a verdad. bunch of new props, so we've got these new platform types. Dime So these are directamente kind que of se like vea y ya basic está. shapes, but they've got like snow, ice, grass, etc. You can see when we place them, they've got snapping. Eso no se nodes, puede so hacer, we can Joel. Very quickly make a kind of basic layout. Eso no of se an puede hacer, event. Joel. And we've got these
basic primitive Esta. shapes, which come in all kinds of different colors. Again, snapping nodes on them, do cool things with those. ¿Cuál es la imagen pixelada? There's a few others that are kind Esto of lo han buried within mostrado. there. And another really cool thing we've done is we've added snapping nodes to a bunch of our existing No, props. esto lo han mostrado todo. The snapping nodes were kind of first introduced with the Hot Wheels No, expansion. no, no. Esto, aquí no está la imagen They've kind pixelada, of mostly been on those No, no, no. Todo props esto, with todo esto lo han elements enseñado. through Aquí no over está. time, But we've now gone through and added them to all kinds of other props. En esas throughout the imágenes no hay game. ningún, no está la pixelada que yo digo. And one thing we've done as well is we've actually got different sizes of snapping Ah, nodes, vale. 'cause Ahora sí lo he the encontrado. original ones were Escapada designed isleña for Hot visita Wheels la pieces, isla so de you see, Evenlab. these really giant Esto es ones, lo que había which were pixelado, great la for really big isla de pieces like Hot Evenlab. Wheels pieces, but when you're dealing with, like, ¿Cuál es little la tiny isla de fences and Evenlab? walls, you kind of want different, No tengo ni idea, la small, verdad. medium-sized Pero vamos, ones, que so you can, me hacía mucho más more ilusión easily que fuese un grab them. coche, sinceramente. And if you are a player Mucha that más still ilusión que wants fuese un that coche, la verdad. precision, you can go into the more options Visita la area. isla a la Inside isla de the Evenlab, option correcto. Amazing. Yeah. Pues no, So me for hacía mucho example, más the ilusión un car park coche, pieces, sinceramente. which Pero bueno, we oye, bien, introduced, bien. Earlier this year, they were quite difficult to work with Eso es because nuevo they flow, had que ya, pero que la isla de Evenlab. slightly smaller Estamos hablando de que va a ser una ones, isla para hacer estas cosas que creo que nadie usamos, los de aquí. Es But como, yeah, bro. what you can now do, you'll see on the button prompts along the bottom, we've got a new option, selection mode. So if I click the right stick, I'm now in selection Dios mode. mío, me estoy And aburriendo what you tela do con is este I can streaming, te press lo A juro, on prop, O sea, no me individually extraña select it, que la gente se press está a los X to remove huevos from de estas selection, cosas. Me estoy or I can aburriendo hold telísimo. A, and it creates this sphere that basically grabs everything within the selection. Once I'm happy with what I've got, I can press Que the right seguramente sea stick again, súper so útil now para la back gente que into haga carreras. normal Creo que mode. nadie aquí las You can hace. see on the top right it says prop selected 3 out of 100. Porque la gente dice que son 8 coches. Pues props. no lo sé, So Toscano, now yo that qué I've got sé. this group, I can kind of treat it like you would a regular prop, so you can pick it up. You can Esto lo move hubiesen around, metido, como dice por aquí Rubén Noyola, en la rotate, época en la que GTA tenía los parkour que estaban de moda y hubiesen triunfado. Pero ahora, tío, Ah. which Perdone you can usted. imagine. You said that so casually. Oh, you can go on. Which you It's a could- lifesaver for many people. you could do this with individual props already, but the fact that you can now do this with up to 100 props in one single collection is just such a massive time saver for our community. But it gets better because what we can now also do, if we go back to the selection mode, you can see I've got Pues dejaste on el the Corvette. Y button prompt, Puede save ser. selected props. What I can do is I can press el that E-Ray button, también contaba, you ¿no? can see I am in a kind of photo mode state where I can move around, get a nice shot of my selection. Not the most exciting selection in this case, but you can imagine obviously people can make some much cooler stuff. And it says prefab thumbnail. So we're calling these prefabs. So these are like a new UGC type that will Súper live within útil. the creator mode. And players can, they can save this. Hombre, Edgar, a ver si llegas a animar la cosa, que We've got está prefab there está siendo un already, and truñaco we de save it, streaming call it hoy. whatever we like. I'm just going to call this. Un tío que te habla como si no tuviera sangre en el cuerpo, Very exciting. Yeah, it's enseñando very- cosas que nadie quiere ver, una charla de 1 hora con el de Rivian. Ha empezado fuerte y luego se ha ido como desinflando todo, So now ¿sabes? this is your second prefab. Yeah, so these are now shared with like all the community. You can give them keywords so players can search for these keywords. So anybody, you can show anybody your prefabs, and they can add any of your prefabs to their. No, claro, si los Evil Labs se no, pudiesen but jugar con share gente, codes, con amigos y tal en servidores sería la the hostia, Discord I cosas mentioned como son. earlier, we're O con gonna gente have a random, prefab channel está where claro. players will be able to also share them there. Amazing. And you can browse those prefabs within the pause Es menu, que but este what is tío, super cool ni about this carisma, page ni is comentar, we ni put it tono, in, ni agilidad in the para menu mostrar, no itself. tiene nada bueno So para hacer you can streaming. see here we've got my prefabs, which Espero que no are lo two ponga I mucho already más. had, but we've got community prefabs, and you can see I've got a view more button prompt here. So I press that, and now these are all prefabs that other people have made. Encima tiene el and I can mismo just scroll acento through este this raro list, que hace find las S con los dientes something como that Smee, I tío. want to include in my event. I love Some that the dev interesting team, one. we've just all been making Parece un like NPC, humans. literal. Literal. So these are all dev test ones, but yeah, we could choose whatever we I feel like we have to give it it the little stick man. Yeah. Which one We've was got the the, oh, it was just there, a few across. Le piden hablar al que no quiso venir a la This one, fiesta. right, okay, yep. So Oh. we press A to download them.
I like that it's called Chili. Al principio han soltado unos BMW nuevos. And now you can see Los que no te puedo decir in por ahí la my lista. menu, and I can press A. Now I can Jeremías, place no te leo, ¿no? ¿Cuándo has comentado otra vez, Jeremías? Es el primer comentario que I veo can imagine tuyo. there's going to be a lot of creators who just spend so much time making Que prefabs te for people. encontré Or, en los like, videojuegos, making amigo, courses, literal. just making a... And yeah, I can Tiene más join carisma them, un café. Interestingly, you can see he's made of some neon lights. Because another good thing that we've added here is changing the time of day. So at the moment, you can set your time of day and your weather in your event settings, but you can only see the result. ¿Quieres que meta las cargas arranques? Pues como no los meta me voy a acabar durmiendo, te lo juro. But now you can do it while you're in build mode. So we can change it to night. You can see how your event. Qué bonito los monigotes. while you're actually ¡Ay, playing. por Dios! ¿Dónde están los coches? Super cool. So yeah, we hope that players kind of appreciate that even if they don't necessarily build event labs themselves, they please give it a go. It's a lot of fun, but you'll see the results of the benefits. Correcto, of these Edgar. Because, the events we Hemos visto el M3 y lo primero que hemos dicho es el Touring es mejor, installed, literal. once we put on PG Editor's Choice, yeah, we're putting these updates out every 28 days. So looking for cool event. Qué rabia me da el acento inglés, something we're kind of always up against, and Es que es como... these tools will empower our O sea, si, creators si, and make better stuff. o sea, si fuese en español sería como sería como hablar súper raro, sería como I un... think even players that ¿Cómo están todos have, like, estos correctos, todos bien? Es como, ¿qué cojones, sabes? Fatal, fatal, fatal. El inglés de Inglaterra, fatal. Voy a inventar una actualización de autos de drag. Si es que había un Camaro por ahí, tío, que tenían para sacar, que estaba guapísimo, que lo metieron, que lo probaron y tal, y no lo han metido. Really, really quickly. It's really cool. Yeah, another thing we've got to mention as well is we have the ability to like props now. So you see we put a little heart icon. Again, very small little kind of quality of life thing. But now if there's a bunch of props that you use regularly, you can just kind of easily access them. And yeah, there's just like... Dios, por Dios. ¡Que se callen ya! People are going to be... Ahora mismo quito el directo, te lo juro, ¿eh? They should be. But with that in mind, this is a lot of improvement to the existing event lab system. Like, how did you pick what to Paracaídas, put in olvídate this que update? paracaídas Because, no se van a that poder is so poner. much, but of course, like, everybody, you know, can we have this? Can we have that? You know, because there's unlimited potential, isn't there, really? So how did you pick? So what to put in? a few of these came, so Giuseppe sent us a list from... Llevan media hora hablando de que requests. se puede So, poner for un puto example, campo de changing the fútbol time of flotante, day, tío. Y having mierdas en el aire. favorites, kind of liked area within the carousel. So we really like to take what the community are kind of requesting and make sure we put them into our updates. So we kind of went with that, like what are our quality of life things the community are requesting, and then obviously we wanted to do stuff that just made creation easier. We know players love UGC, event labs, kind of like photos, liveries. So we thought prefabs would be a really cool new kind of UGC item that players could dip in that they were a bit quicker than a whole event lab. Yes. But it makes then event lab even better as well. So it's kind of Infumable, like a tío. win-win. Creo que no he visto un directo de Forza tan I infumable really nunca. see the competitions and stuff using these prefabs. You know, find a specific car, make your prefab event lab area. Like, there's so much there for communities. It could even make kind of like co-op event lab easier. Like I've made all these prefabs, you can use them in your event. and, Yeah, build competitions. together. Chaval, Use qué all my coñazo, prefabs te lo to juro. build something. Infumable. Otherwise, Por very Dios, cool. hagan algo Kind of, interesante. as we said, we've been... I think Kelly wrote this feature design back in like January. This was kind of like as we were kind of laying out what we were going to do this year. Kind of one of the big things that we definitely wanted to hit. So yeah, in the background, whilst working on the kind of regular monthly updates, this has been kind of ticking away for quite some time. Sophie's been doing an amazing job in kind of keeping that all running. And ¿Qué pasa, Lulo? Ahora por Twitch. Forza Minecraft, literal. Update to date. Literal. Our engineering team have put so much time into kind of adding all Voy a these poner el aire acondicionado porque me estaban muriendo de in calor y de terms of, like, aburrimiento a la pure, vez. like, number of hours. This is the biggest thing we've done in Forza Horizon 5. So yeah, we're Wow. super excited to see what people make of it. And environment art have like put Es que so much of them tiene into poca this stuff sangre, as ¿eh? well. We've got El calborotas. a lot of like props and so forth. Yeah, obviously you only see the kind of 3 or 4 people who sit on the sofa every month, Yeah. but there's hundreds of people behind the scenes who are kind of making all of this happen. So yeah, shout out to all of them. Dios, que no estáis en el salón de vuestra casa hablando con amigos, que estáis en un directo con gente. ¿Sois conscientes de que os está viendo gente y que se están aburriendo? But all these event lab improvements look absolutely amazing. Thank you so much for coming on and showing us. And I really look forward to seeing what the community produce with all of this. And hopefully you guys are stoked to get your hands on these new tools as well. I think this is... I'm excited to see what you do with them. But that's not all, because we do actually Bien, le han have quitado la one cámara thing- al güey one este. more thing. ¡Avancemos! Revolutionize the way you use Event Lab.
Check it out. Avancemos. Este es el nuevo tráiler de Level Up. Este será Level Up Island este que dicen. Míralo. Este es el Level Up Island. Lo que habían tachado antes. Esta vaina. ¿Para qué será? Será como un mapa plano para crear cosas, intuyo, ¿no? Welcome to Event Lab Island! Yay! And I bet everyone must be very excited to know what Event Lab Island actually is. So, thankfully, we have Sophie here who's going to be explaining to us what it is and why it exists. So, yeah, take it away. Nos va a explicar la señorita qué es y en qué consiste. O por qué existe, mejor dicho. So without the limitations that you would normally get on the Mexico map, Mexico. ¿Será, sí, va a ser un mapa plano, completamente plano, para poder crear cosas en plano, estoy seguro. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Mapa completamente plano. Their own environments, right? So we just took out the middleman and created a huge flat plane for people to. Bueno, aquí se pueden hacer pistas de karts, es lo bueno. Lo malo es que no hay karts. Is this a way to sort of mitigate that? Yes, so because it's simple, there's no like foliage, no assets out. That means we've increased the budget in which players can have their own stuff. So that means more. Una textura virgen, ¿no? Para poder crear lo que te da a ti la gana. Es enorme, por cierto, It's huge. Let's take a moment here to appreciate the scale. We can see the tiny little BMW. Es jodidamente enorme. And yeah, that's how big is it? So it is 2 kilometers by 2 kilometers. Pero Mari, los circuitos de Fórmula 1 también tienen subidas y bajadas, cambios de rasante. Tampoco son planos, ¿eh? So this equivalent is 16 full stadiums, including all the seats. Lulo 95 bits. For people to do what they want on. Leonel 10 ARS. And of course, you know that isn't just a random number. I assume there's a bit of thought that's gone into like how big that is. Like 10 ARS literalmente han sido 3 céntimos. LOL. Parece de suelo de Minecraft. Que sí. Literal. Quite daunting, but then we wanted to give a good enough space where it's still like usable. So Kelly ended up going through, I'd hate to think how many event labs to work out kind of an average on how much players or how big players were making their events. Event Lab de laboratorio. Es que tenías que empezar una carrera del juego para hacer un mapa plano. Tienes toda la libertad posible, perfecto para un creador. Sí, está bien, está claro. Pero que realmente quienes de aquí crean carreras. Menos 0,1 por comisión de YouTube, literal. Un céntimo, literal. It's all very carefully considered. But you know, you've made quite a lot of large spaces already with the Rally Adventure and the Hot Wheels maps. So what was making this? I mean, to the layman, it ¿Ese dinosaurio tiene los ojos salidos o es cosa mía? So what was the process like for this? So even though it is just a concrete slab in the middle of the ocean, there was a lot of work that went into it. Los caras de Super Mario. Not just from like close up when you're driving around, but some players make some crazy event labs where it's like roller coasters all over the place. Yeah. How do we still make it look interesting? Sí, o sea, no hace falta que os pongáis a hacer más cosas. Antes nos ha quedado claro todo lo que podéis hacer. Que yo creo que esa chapa nos la podréis haber dado en la isla esta. Digo yo, ¿no? Gracias, Leonel, otros 10. Yeah, and each of those squares seems very carefully measured. It's all very accurate. Yes, accurate and intentional design there to help everybody. Yeah, my initial idea was just like, oh, sandbox, simple space, and then our art director like makes this amazing concept, and it's like, oh wow, that's way better than I thought. Eso se ve interesante, dicen por aquí. ¿Tú crees? The initial driver was like, so we have the stadium in the a ver, si vas a hacer carreras, vale, pero es que encima, con lo poco que han puesto, ya se han cargado el 11% de la capacidad de los props, cuidado. O sea, te ponen un mapa gigante para poder poner 100.000 props y cuando pones 100, literal 100, ya no se puede. Es como, bro, ¿en serio? Yeah, because it's that super flat open space, it's kind of like the place where most event lab creators. ¿A quién se le ocurrió que esto era buena idea para gastarse el tiempo y el dinero de desarrollar el juego, tío? ¿A quién polla se le ocurrió? No te gastas el tiempo en meter coches, que es lo que todos quieren, sin más. And not only that, but you can not just build on the concrete, right? Yeah.
Lo mejor del streaming, Xavi, resub por 17 de turbo cargado. Perdón por perderme los últimos directos, a ver si hago algo decente con lo nuevo. Tampoco te creas que hay nada nuevo, o sea, esto. Pero que vamos, que tampoco es que digas tú, qué divertido, ¿no? Son indiferentes, el mismo lo puedes poner en todo lo que quieras. Ya, pero has visto que ya tienen el 11%. Ah, no, lo estoy tapando yo. Vale, pues tienen el 11% gastado ya, en lo poco que han puesto. El 11%, ¿eh? En solo eso. I think whilst we are obviously having fun watching you play some prefabs here, I think there is an event made on the island using the prefab system. So let's take a look at that. Speed things up a little bit. So we're not great as that event was, it's not going to get in the festival. It lacks a bit of pizzazz. Okay, what ¿Mapa creado? What is this? So this event has been made ¿Qué es by esto? our ¿El aeropuerto de project. GTA? We've made a few events Wow. that are like this previously that are kind of like photo locations. ¿Qué es esto? But the thing to call out here is that this is almost entirely made using our prefab system. That is ¿Qué chingados es esto? So yeah, we'll zoom out and have a good look at it. And you can see he's basically Ah, una creación dentro del mapa plano este. Pero es como muy raro, ¿no? ¿Y que esto para los coches? ¿Para qué? Si está todo lleno de baches. wow. No estoy entendiendo nada de nada. If you sort of manually placed each of these props, this would take hundreds of hours. Yeah. Like it's crazy. But yeah, he was able to kind of almost make a kind of like modular system of these props that can be up to these prefabs that can be up to 100 props. No lo and sé, then tío. kind of Luego se place habla que en them, breve put probaré them los Pirelli there, la 09. and you just end up Yo with mañana this probaré los Pirelli también quite en la quick through 950. just this massive. And the sheer Mañana nos vamos de amount rutilla todo el día. space, Sí, no hace size, falta like, desconectar un props poco everywhere ya as well. del That curro. is- Yeah. on the dev team we made. Venga, Lulu, un beso. De todas formas, ahora de Comes acabar, along, bueno, and en we're 20 like, minutos oh, tengo una well, reunión. it's all the same. Espero que se callen y digan cosas interesantes en 20 Now you said minutos. Death Star, Yo tengo que ir a una that's- reunión. That's all I can think about now. I'm like, that is Pues bájate, Edgar. very Star Wars vibes here. We're really Mañana bien excited to pronto see salimos y volvemos por la noche. Lab Island, kind of like almost like a kind of Animal Crossing thing of like people kind of making their own island to see like what they do with it. Because yeah, it's absolutely wild what he was able to do. Yeah. And Tú having estás that muy prefab lejos, system Edgar. where you can Yo estoy en mi just casa. take a bunch of props, copy and paste into another area, and then just subtract from them to, you know, instantly make it look a bit different. It's wild. Very, very, very cool. It's kind of making your own world, isn't it? It really is, yeah. And Bien. unlimited creativity. Well, hopefully you guys enjoy creating everything. Thank you for showing us everything there is to do in Event Lab 2.0. Luckily for you, we do have a recap video that shows you all the cool stuff we've just been discussing, if it was all a little bit too much to take in. So let's take a look at that right now. Hi, I'm Kelly, Senior Game Designer at Playground Games, and today we're happy to introduce you to Event Lab 2.0. Otra vez con lo de Level Up An 2.0. updated user Brutal. creation tool coming to Forza Horizon 5. Brutal. Level Up 2.0, Utopia Garden, Don Joe Bonson. Esta la hemos jugado 34 veces ya. Muy guapo el mapa, la verdad. Overground también está chulo. Zeninaka Night creo que también lo subí en un vídeo solo para este mapa porque estaba guapo. Parametric nos la sudó bastante, nunca lo jugamos, la verdad. Son creaciones chulas, tienen mucho trabajo, las cosas como son. Mucho trabajo. Pero que vamos, que realmente lo que nos gusta de Forza es lo que hay en el mapa, el realismo, ¿no? Hacer un parking de esto está guapo y tal. Uy, han metido el multiselect, que seguramente sea súper útil para los creadores. La verdad lo será, seguramente. A mí me da igual, no lo uso nunca. Están explicando cómo utilizarlo y poco más. Con John Webonson. Los Pirelli no llegan a 2000 kilómetros. No sé qué Pirelli montas tú. Yo en los míos llevo 7000, casi 8000 de hecho. Shared prefabs can be found in the Creative Hub, and you can even access them directly within the build mode. Vale, está explicando un poquillo cómo funciona otra vez, después de haberlo explicado durante 1 hora y media. Es que literal, se están poniendo un vídeo de lo que ya te han explicado. Es literal. O sea, te han explicado esto y te lo vuelven a explicar otra vez. Que imagino que esto será el vídeo que se quede luego subido para la gente que tenga dudas. Intuyo, porque está súper resumido, pero es lo mismo. Yo os digo, para los creadores será la hostia, porque se puede hacer de todo, estoy seguro. Pero a mí personalmente pues no me interesa. A ver, se ve mucho más cómodo para trabajar, está claro. Pero ¿de verdad creéis que hacía falta esto urgente? Más que meter más
Varía de coches, carreras distintas, carreras rankeds, actualización para eliminators, ¿no? Yo creo que todo eso hacía más falta que esto. Ya os digo, o sea, yo hubiese preferido una actualización de Eliminator con un sistema de puntos nuevo o directamente coches nuevos, algo que te haga cambiar un poquito el juego de Eliminator. Y o rankeds, tío, que te mantenga jugando la rankeds, una carrera, otra carrera, otra carrera, otra carrera, antes que esto. No sé qué opinéis vosotros. Hay mucho que le gusta crear ya, pero ¿qué pensáis que es más importante? ¿Crear o meter cosas que funcionaban en el 4 y que aquí ni siquiera existen? Event Lab Island aims to revolutionize the Event Lab community with its massive 2km by 2km space. It includes grid markings to help line up your props. And most importantly, it includes a much higher prop budget. Para mí eso me facilita muchísimo. Sí, no digo que no. Y lo he comentado antes, que seguro que para la gente que crea es la hostia. Y no digo que no. No es mi caso, también os lo digo. Pero sí, para la gente que hace carreras seguramente sea la hostia, bendita. We can't wait to see what you create with it. Well, that just looked amazing, didn't it? I can't wait to see what you will make when you are let loose on Event Lab Island. But the fun doesn't end there, as next month there will be yet another banger update heading your way. So let's take a look at the coming soon page and just get a little preview. Coming soon, a ver qué viene. It's quite ominous, actually. Día de Muertos. Día de Muertos Decoration, el coche más pedido. El coche más pedido en Día de Muertos. El coche más pedido. Ojo con el Suru, chicos. Ojito que este sí que puede ser. Vuelvo otra vez la mierda, pero es así. Podría ser el Suru. El coche más pedido podría ser perfectamente el Suru, ¿eh? Creo que todos pensamos lo mismo, que esto va a ser el Suru. Esto es una buena noticia, pero a la vez me da que pensar, porque muchas veces pensábamos que iban a meter el Suru y luego no lo han metido. ¿Sabes? O sea, como no lo metan después de esto. Es un chiste muy XD. El Suru es donde más gente se ha matado y es el Día de Muertos. Podría ser perfectamente. Bueno, eso, el día 11 también tenemos Monthly del Motorsport, por cierto, ¿vale? Es el más pedido literalmente, lo sé. Thank you so much from us for watching, and we'll see you next time. Adiós. Adiós. Pues chicos y chicas, así he terminado yo el streaming de Forza de hoy. Así estoy. Tirao. Literalmente tirao. Sí que es verdad que tiene pinta de que el Suru vaya a llegar en la siguiente actualización, no digo que no. Pero vainas raras, vainas raras con lo que ha sido este streaming. Qué tortura, tío. Qué fucking tortura de streaming. Me duele hasta el cuerpo. Es que hasta el Vader se ha aburrido. Es que, mira, ¿dónde está? Hasta el Vader. Vader, ¿te has aburrido? Brother. ¿Te has aburrido de esto? Fíjate si está aburrido, míralo. Pues nada, chicos, me voy que tengo una reunión, ya lo sabéis. Cosas interesantes que hemos sacado de esto. Que el Suru va a llegar. Y una lista de nuevos coches, ¿vale? Al final, nuevos BMWs, entre ellos algunos eléctricos, Rivian. En fin, un poquito de todo que iremos viendo durante este mes. Y el mes que viene, el Most Request Car, el coche más pedido. Así que chicos y chicas, lo vamos a dejar por aquí. Nos vemos otra vez el lunes en directo. Os he dejado vídeo también subido hoy del Lancia 037. Os recomiendo que lo veáis si no lo habéis visto. Así que nada, chicos y chicas, nos vemos en el siguiente streaming. Y bueno, o en el siguiente vídeo, ¿vale? Este fin de semana habrá contenido, ¿vale? No sé si habrá un vídeo, habrán dos o qué, pero habrá contenido. Así que chicos y chicas, allá que nos vemos. Un besito. Y ha sido literalmente el peor Let's Play. Perdón, el peor Let's Go de la historia de Forza, bajo mi perspectiva. ¡De momento!